A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Inglaterra, siglo XIX. En los inicios de la Revolución Industrial, los empresarios recogían a los niños de la calle y con el pretexto de protegerlos del frío, los llevaban a trabajar durante jornadas extenuantes a sus talleres. Uno de esos niños, que trabajaba por un trozo de pan, era particularmente bello, así que el dueño de la fábrica lo vistió muy bien, dijo que era de familia noble y lo llevó a su almacén para que en la vitrina, atendiendo a las señoras, atrajera más clientela. El niño entró en aquel juego de mentiras y decía a todo el mundo que vivía en una mansión cercana, pero un día enfermó y su patrón pidió a uno de sus obreros que llevara al niño a la casa de sus padres. El niño, para engañar al trabajador, empezó a caminar hacia los lugares más ricos de la ciudad y cuando vio una mansión, dijo que allí vivía, se quedó solo y cruzó el portón. Entonces salió el mayordomo de aquella casona y lo sacó a patadas. Enfermo, perdido y con fiebre, ese niño deambuló hasta la madrugada, hasta encontrar la cárcel, en donde vivía con su familia, porque su padre estaba detenido por no poder pagar las deudas. Ese niño se llamaba Charles Dickens y con los años se convirtió en uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos. Charles Dickens estaba naciendo un día como hoy, 7 de febrero de 1812. Y en sus obras nos entrega el dolor y el valor y las profundidades y las alturas del espíritu humano. Las principales noticias del día. Titulares. Trabajadores presentan demanda de inconstitucionalidad en contra del proceso de concesión del campo Sacha. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional pide que se emita una notificación roja contra John Luz Uriaga. Por unanimidad se aprueba informe para primer debate del proyecto urgente para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. En política internacional, insensibilidad y torpeza. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Elecciones, última línea entre el narcoestado y el estado formal. Roberto Aguilar, inutilidad del voto útil. Noticias del día. Trabajadores presentan demanda de inconstitucionalidad en contra del proceso de concesión del campo Sacha. Trabajadores petroleros y organizaciones sociales presentaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento contra el Acuerdo Ministerial 40 de noviembre del 2024, que declaró la excepcionalidad de delegar el campo Sacha o Bloque 60 a empresas estatales o subsidiarias de estas de países extranjeros. La entrega del documento se realizó la mañana de este jueves 6 de febrero por miembros de la Asociación de Trabajadores de Petróleo y Energía. Ahí solicitan a los jueces de la Corte una medida cautelar para que hasta que se resuelva la acción de incumplimiento se detenga el proceso que lleva adelante el gobierno para delegar el campo a un consorcio de empresas que está liderado por la estatal china Sinopec. David Almeida, dirigente de la ANTEP, señaló que el acuerdo ministerial 40 suscrito por la ministra de Energía y Minas encargada Inés Manzano incumple una sentencia de la Corte Constitucional que en su momento declaró inconstitucionales las reformas a la ley de hidrocarburos que se aprobaron en el gobierno de Guillermo Lasso, las cuales están siendo usadas como argumentos para justificar la delegación de Sacha. Señaló que no existe justificación técnica para delegar el campo petrolero y que según análisis hechos por el sindicato, la entrega del bloque 60 generaría pérdidas para el Estado por más de $1.000 millones en los próximos 20 años. Entre las irregularidades encontradas están la entrega del campo Sacha a un consorcio al que el Estado ecuatoriano negó por no tener capacidad financiera, un campo más pequeño, el bloque 16, que producía apenas 10.000 barriles de petróleo por día. Lo segundo es que Petrolia, como Andodaimi, no pertenecerían al consorcio estatal Sinopec y que de comprobarse esta situación es un incumplimiento a la ley para entregar recursos petroleros del país a intereses particulares. Y finalmente las pérdidas para el Estado por más de $1.000 millones
en los próximos 20 años. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional pide que se emita una notificación roja contra John Luzuriaga. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional solicita al juez que ordene el trámite ante la Interpol para conseguir la notificación roja contra John Luzuriaga Aguinaga, director de riesgos, entre 2014 y 2019 y uno de los involucrados en la estafa que supera los $900 millones y quien fue sentenciado en Estados Unidos. Según el ISPOL, Luzuriaga habría llegado a Ecuador deportado desde Virginia, en Estados Unidos, el 26 de noviembre de 2024 y que al pasar por migración no fue detenido pese a que tiene una orden de detención desde 2023 por peculado. Luzuriaga está llamado a juicio desde hace más de un año y medio y su audiencia no se ha señalado. En Estados Unidos, el ecuatoriano estuvo preso desde febrero de 2021 a diciembre de 2023 tras cumplir una sentencia por lavado de activos que primero fue de 58 meses de cárcel y se redujo a 40 meses por su colaboración con las autoridades de ese país. En Ecuador, en cambio, está llamado a juicio por peculado junto con el empresario Jorge Cherres, conocido como El Mago. Luzuriaga también tiene un segundo proceso por peculado en el que existe una orden de localización y captura. La formulación de cargos comenzó el 16 de diciembre por la compra con posible sobreprecio de la hacienda Anchamasa. Por unanimidad se aprueba informe para primer debate del proyecto urgente para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Por unanimidad, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto urgente para impulsar la economía a las mujeres emprendedoras presentado por el presidente Daniel Noboa. El informe pasará a conocimiento del Pleno y será tramitado por los asambleístas principales que se reincorporarán a sus labores luego de concluir la licencia sin sueldo por el proceso electoral del domingo 9 de febrero. El proyecto tiene como objetivo impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en toda su diversidad, mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando la igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Para ello, el Estado priorizará políticas públicas y programas destinados a fortalecer los emprendimientos de las mujeres en toda su diversidad, garantizando su inclusión en los mercados productivos. El Estado, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, tendrá a su cargo la aplicación e implementación de esta norma sin perjuicio de las competencias que tengan otras entidades y carteras del Estado. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, y habló sobre el cierre de fronteras en Ecuador durante las elecciones y la militarización de los puertos. Escuchamos lo que opina. Mire, no podemos desprendernos en el análisis de esta decisión del factor político. El presidente en su mandato ha ido haciendo una serie de anuncios que ha buscado obtener algunos tipos de réditos, como recuerde usted el anuncio de las 2.000 hectáreas, de una información que ni siquiera era procesada por las agencias de inteligencia nacionales, y en donde de repente hizo una cadena nacional un anuncio que alarmó a la población. Y lo que buscaba es justamente generar un rédito y respaldo a esta decisión de la declaratoria del conflicto armado interno. Entonces ahí estamos viendo justamente el accionar del presidente de una forma que yo no lo califico de la más adecuada, porque lo que se estaba buscando es eso, ¿no? A través de estos sentimientos más básicos, yo digo primitivos, porque la sociedad vive en zozobra, el alarmar y decir, bueno, estamos haciendo algo. Y después prácticamente salió el comandante de policía cerca de un mes posterior a este anuncio, a desmentir prácticamente. Sí. Pero el presidente no lo dijo nada. Entonces esto ya también va generando dudas sobre estos anuncios que se realizan. O sea, no podemos desprendernos del análisis político, de la posibilidad de que esta decisión esté vinculado con el hecho de obtener un rédito de carácter político. Ahora, las Fuerzas Armadas, históricamente, han tenido la responsabilidad de la seguridad del proceso electoral, lógicamente con la participación de la Policía Nacional, cada uno en las actividades que le corresponden.
Ahora tenemos una medida que habla de cierre de fronteras, de control de puertos y aeropuertos, que yo no veo en ningún aspecto de que esto pueda ser contraproducente. Lo importante es saber si es que la inteligencia como herramienta que se utiliza para una toma de decisiones, y especialmente en lo que tiene que ver con formulación de políticas públicas, es la que proveyó de los elementos necesarios en términos de posibilidades o hipótesis de que haya una situación de concreción que pueda afectar el evento electoral. Y ahí genera la gran duda, y le digo colocando el ejemplo de las 2.000 hectáreas. Entonces, el control de puestos, el control de aeropuertos, el control de fronteras es una actividad que debiera ser normal de las Fuerzas Armadas, sobre todo en este tipo de situaciones. No así el cierre de fronteras, pero se ha tomado esta decisión, no vamos a decir que es una decisión inadecuada o es una decisión adecuada. Son las autoridades con la responsabilidad del caso, con la información debidamente procesada y lógicamente con el respaldo de que esta información permita orientar la planificación y las acciones, porque si solo partimos de una presunción, es decir, de una hipótesis general que no está basada en una posibilidad que se construye con base a indicios, bueno, básicamente lo que tenemos es una respuesta frente a una presunción que ya existe en la posibilidad establecida desde el sector seguridad de que en este proceso electoral la violencia política generada desde organizaciones criminales es muy posible. De hecho, ya han existido varios hechos. En 2023 se asesinó un candidato presidencial, no es algo menor, marcó un antes y un después en la política ecuatoriana, ¿no? Sí, justamente por eso es que podemos estar hablando en este momento más de una hipótesis antes de que de una posibilidad, porque, mire, en el proceso de toma de decisiones militares y lógicamente en el ámbito de seguridad, los planes se construyen con base a las posibilidades de lo que se conoce del adversario, del antagonista, del enemigo, dependiendo del ámbito de actuación. Estas posibilidades se construyen con base al análisis de las capacidades, el análisis de las intenciones, el análisis, lógicamente, de los indicios que se van presentando y que se van recabando a través de los planes de búsqueda de información para ir concretando cuáles son estas acciones que pueden darse de forma puntual. Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos una hipótesis general, porque no estamos diciendo hay esta posibilidad de este hecho en particular. Bueno, el presidente indicó en la red social X que existe intentos de desestabilización por parte de grupos armados. Nada menor, eso bastante grave lo que escribe el presidente, ¿no? Tan grave como las 2.000 hectáreas. Entonces, por eso yo me pongo a pensar en qué medida, porque mire, el día de ayer y el día de hoy continuarán una sobreexposición mediática de estas acciones, de este despliegue que a la final es un despliegue que complementa las actividades que ya venía desarrollando Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero coloca en una sobreexposición ligado a una decisión del Ejecutivo, que tiene un impacto y que va a tener un impacto, lógicamente, en parte del electorado. Entonces no podemos dejar de analizar, y le digo, no, esto no es pensar mal, el uso, lógicamente, de este discurso en beneficio del presidente que al momento es candidato. Carlos de Tomaso, catedrático especialista en Derecho Constitucional, en Radio Sucesos habló acerca de la reforma parcial a la Constitución. Veamos la nota. Con los documentos y con los actos de autoridades que tenemos al día de hoy, como sabemos, la Corte Constitucional no entró a resolver el tema si necesita o no licencia el presidente. Recordemos que el artículo 93 está a nivel de ley en el Código de la Democracia y recordemos que ahí se establece que tiene que haber licencia obligatoria en caso de reelección y el presidente y el gobierno ha sostenido que esto no es reelección en virtud de que un fallo de la Corte Constitucional establecía que en la elección que viene posterior a una muerte cruzada no se la toma en cuenta como una reelección para el cómputo de los periodos. Y lo que la Corte dijo en esta sentencia que se publicó el lunes es que ese tema no le corresponde a ellos
porque es un tema que no tiene una trascendencia constitucional, sino que es una aplicación de cumplimiento o no de una norma que está a nivel de ley y que pudiera ser una norma de infracción electoral que le corresponde al contencioso electoral o a las autoridades electorales. En ese sentido, pues, no se pronunció y hasta esta hora, esta fecha, Milton, no existe un pronunciamiento de alguna autoridad electoral que haya resuelto el tema y por tanto, pues, no hay ninguna orden judicial que el presidente deba acatar que le diga tienes que pedir licencia. Es que es como que fuera algo sencillo, ¿no? La Corte Constitucional le dice al presidente, tú no puedes encargar la presidencia vía decretos, haciendo acuerdo que existe un artículo 146 de la Constitución que habla claramente de que el presidente, de que el vicepresidente en funciones se encarga de la presidencia en ausencia del presidente. Entonces, la discusión no es esa, la discusión sería otra, pero no fue ese día. Pero además, Milton, fíjese en algo. La Corte dice que el acto de designación de la vicepresidenta no tiene efectos generales y luego dice que el acto de encargo de la presidencia sí tiene y por eso entró a analizar. Ahí es donde yo, por ejemplo, tengo una discrepancia porque ¿cómo no va a tener? Yo sé que el acto de designar una vicepresidenta tiene efectos individuales porque la nombran a una persona, ¿no es cierto? Pero es evidente que tiene efectos generales también. Toda vez de la importancia y la relevancia y solamente mencionar que la vicepresidenta reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal, pues hace que tenga unos efectos que desde mi óptica sí debieron haber llevado a la Corte a decir vamos a hacer control de constitucionalidad de este decreto 494 de la designación. No lo hizo. La Corte dijo, eso tiene que verse en una acción de protección. Como sabemos, la acción de protección, la señora Abad perdió en primera instancia, no ha sido notificada todavía la resolución escrita, es decir, ella todavía no ha podido ejercer el derecho de apelación. Y entonces estamos en un escenario en que la Corte habla de la vicepresidencia, pero cuando habla la Corte de la vicepresidencia, nos tenemos que remitir a quien esté ejerciendo la vicepresidencia en el momento que se dé ausencia temporal. Entonces, en ese sentido, al día de hoy, nuevamente, a esta hora, Milton, el decreto de asignación o de designación de la vicepresidenta Gelliver está vigente. Y si se diera una ausencia temporal, tendría que, de acuerdo al fallo de la Corte, automáticamente ella asumiría las competencias del presidente. Pero fíjese usted de algo, Milton. Hay algo que en el derecho es súper importante, que es la publicidad. La publicidad nos referimos a que hay actos o hay situaciones que todos los ciudadanos necesitamos enterarnos para saber a qué nos atenemos. Por eso se publican las cosas en el registro oficial. Si al día de hoy, por ejemplo, el presidente tiene una ausencia y la Corte dijo que no tiene que encargarse por decreto, porque al menos por el decreto nos enterábamos desde la hora tal a la hora tal, ¿cómo nos vamos a enterar en qué momento la señora Gelliver, por ejemplo, en estos casos, ha asumido automáticamente la presidencia? No tenemos forma y entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo tuviera que hacer una demanda contra el presidente, no sabría a quién dirigir la demanda porque no sé, no tengo forma de enterarme si ha habido una causa de fuerza mayor que el presidente sostenga y que entonces la vicepresidenta esté en ese momento de presidente. Es muy complejo porque se afecta esa publicidad. En Impacto Informativo, Andrés Campaña, concejal de Quito, habla sobre el contrato de mantenimiento del metro de Quito. Escuchemos lo que opina. Nosotros hemos venido fiscalizando el funcionamiento del Metro de Quito incluso antes de que inicie las operaciones comerciales. Y en su momento, usted recordará, habíamos advertido que era menester que inicie las operaciones comerciales de la mano con el mantenimiento preventivo correctivo de todos los sistemas del Metro de Quito. No se lo hizo de esa forma y el 1 de diciembre de 2023 inició las operaciones comerciales Metro de Quito. Luego, yo mismo fui quien denunció de que ya existían trenes que se encontraban fuera de servicio.
Y yo lamento mucho informar, querido Edgar, que ha pasado 1 año y 3 meses desde que la unidad tractiva número 16 sufrió un descarrilamiento y sigue sin estar nuevamente operativa. O sea, está ahí. Está sin fuera de tipo funcionamiento, exactamente, porque no se la ha reparado, pese a que montaron todo un aparataje comunicacional en que ya se advertía de que la unidad tractiva que había sufrido un descarrilamiento en lo que se conoce como el fondo de saco en el Labrador, había sido llevada ya a talleres y cocheras en Quitumbe para su reparación, pero lo cierto es que al día de hoy esa unidad sigue fuera de funcionamiento. Y luego de estas denuncias que le hicimos públicas, veíamos con optimismo de que se estaban ya llevando a cabo los procesos de contratación pública para el mantenimiento preventivo correctivo. Que es algo que tenía que darse al inicio de la tenía que operación. darse previo al inicio de operaciones. Sin embargo, en su momento también hicimos algunas alertas, como por ejemplo los tiempos cortos para no poder participar una amplia variedad de oferentes en este tipo de mantenimientos que son de carácter especializado. Lastimosamente se desoyó, como siempre se desoye a las personas que ejercemos una voz crítica en el Consejo Metropolitano. Se siguieron los procesos. En noviembre del año pasado fue adjudicada la empresa, al consorcio ASH, el contrato de mantenimiento preventivo de la infraestructura, superestructura electromecánica y telecomunicaciones por un valor de más de $30 millones para los próximos 5 años, pero resulta de que esta empresa, que era una empresa patito prácticamente, no pudo presentar la garantía de fiel cumplimiento, y al no presentar la garantía de fiel cumplimiento no pudo firmar el contrato que se le había adjudicado, y es por eso que el gerente de Metro de Quito se ve en la obligación de declarar contratista fallido, adjudicatario fallido, mejor dicho, y con ello declara desierto el proceso. Con lo cual nos quedamos hoy sin contrato de mantenimiento preventivo correctivo. A ello hay que sumar de que quien estaba responsable de este componente era la empresa Acciona, la empresa española, que finalizó sus funciones el 31 de diciembre. Es decir, desde el 31 de diciembre al día de hoy no tenemos contrato de mantenimiento ni mantenimiento alguno. Acciona presentó una propuesta. Presentó una propuesta. De hecho, hubo 2 participantes en el proceso de contratación, la una el consorcio ASH y la otra Acciona. El presupuesto referencial era de $55 millones y Acciona presentó un presupuesto de más de $100 millones. Mientras que justificó en la medida de sus costos, ¿no? Mientras que el consorcio ASH presentó una propuesta de poco más de $30 millones. 20 menos. No, $70 millones menos. 20 menos al presupuesto referencial. Claro. Y entre Acciona y ASH, 70 millones de diferencia. Entonces, pero una un patito y la otra la que estuvo ejerciendo el mantenimiento. Que también tenía problemas, pero que finalmente estaba ejerciendo esa actividad. Y además Acciona se lo conoce en todo el mundo. Sí, sin duda. Y luego, en ese contexto, evidentemente la ley dice que se asigne la oferta más económica, y la oferta más económica era la de 30 millones, entonces la adjudicaron a ASH, que lógicamente luego ya vemos las consecuencias de haber adjudicado a esa empresa que no pudo responder lo más esencial, como es la garantía de fiel cumplimiento. O sea, ahora ni ASH, ni Acciona, ni pan, ni pedazo, y el metro a la intemperie. Ese es el gran problema. Nosotros estamos preocupados por el estado en el cual está funcionando el Metro de Quito, porque primero es una obra millonaria que nos ha representado $2.200 millones de los bolsillos de la ciudadanía quiteña, pero y también del Estado ecuatoriano. Y del Estado ecuatoriano, lógicamente, pero también el tema de la preocupación por la seguridad de los usuarios. Tanto es así que existe un informe que recomienda que se disminuya la velocidad para que los trenes no sufran un descarrilamiento. Y es por eso que hoy, si nosotros viajamos en el Metro de Quito, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el trayecto La Magdalena, El Recreo, el tren disminuye considerablemente su velocidad porque existen dificultades en los rieles, en los carriles. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Global Hoy con Alan Carney. Insensibilidad y torpeza. Las declaraciones del presidente Trump en relación a la Franja de Gaza han resultado, aún para los estándares de Trump, ofensivas e inoportunas, estableciendo de entrada unas reticencias y resistencias difíciles de superar a futuro con el mundo árabe e islámico ante lo que se ha interpretado como una intención de Estados Unidos, ahora que al parecer por los dichos del propio Trump, de expandirse a cualquier parte, desde Canadá a Groenlandia y de Panamá a Gaza. Las explicaciones que ha elaborado el secretario de Estado Marco Rubio para el último caso, candorosamente hablan de una generosidad extraordinaria del presidente Trump, que ha ofrecido hacerse cargo de la limpieza de la devastación sufrida por un elevado porcentaje de edificaciones y del costo de la reconstrucción, así como del retiro de material explosivo y de armas que todavía se encuentran bajo el suelo en los túneles de Hamas en Gaza. Esta adornada versión del secretario de Estado tal vez debió exponerse por el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, pues al parecer quienes serán los ejecutores de la política internacional de Trump serán estos, dada la desconfianza del presidente en la institucionalidad diplomática del Departamento de Estado, como ya pudo verse en la visita de otro enviado especial, Richard Grenell, a Caracas nada menos para tratar con Maduro la liberación de rehenes norteamericanos y la aceptación del régimen narco del retorno de los criminales del Tren de Aragua y de los indocumentados que van a ser deportados desde los Estados Unidos sin saberse a cambio de qué. Marco Rubio, uno de los supuestos expertos de Trump en Latinoamérica, quedó para visitar a Mulino, el presidente panameño, y tratar de aquietar las aguas agitadas por la postura de Trump de recuperar el canal y acerca del peligroso control chino de los puertos a uno y otro lado del mismo, y visitar otros 4 países, El Salvador, la República Dominicana, Guatemala y Costa Rica, enfocándose en el control de la migración. Quedó claro que en los temas más sensibles serán los enviados especiales quienes manejen las relaciones bajo las directas disposiciones de Trump. A nadie se le pudo escapar el que la primera visita de Estado que Trump recibió haya sido la de Benjamín Netanyahu, el premier israelí, quien ha conseguido hilvanar varios éxitos en seguidilla durante los últimos meses del año pasado, decapitando a Hezbollah en Líbano al tiempo que debilitaba significativamente a Hamas en Gaza, donde su venganza por los ataques del 7 de octubre antepasado ha terminado con la vida de 47.000 palestinos, en su mayor parte civiles, mujeres y niños. En ambos frentes se han alcanzado unas frágiles treguas que en el caso de Gaza están vinculadas a la liberación de los rehenes israelíes que están aún con vida y la repatriación de los cuerpos de los muertos. El premio gordo para Israel y para Netanyahu ha sido sin duda la caída de Assad en Siria, que se había convertido en un apéndice de Irán, con quien el actual régimen sirio mantiene muy serias diferencias, con lo que el llamado eje de la resistencia, que en realidad era una extensión geopolítica de la teocracia iraní proyectada desde Irán a Beirut, ha quedado debilitada en extremo. La popularidad de Netanyahu, que había caído a límites extremos tras el ataque de Hamas y el fracaso de la inteligencia israelí en detectarlo a tiempo, está nuevamente en ascenso, con lo que su peligrosa dependencia de los más extremistas partidos fundamentalistas judíos, religiosos y sionistas ha disminuido en alguna medida, dándole algo más de espacio de maniobra.
La visita a Washington contribuirá a afianzar aún más a Netanyahu ante sus electores. Contrariando el idílico cuadro pintado por el secretario de Estado Marco Rubio acerca de las generosas intenciones de Trump en la Franja de Gaza, la claridad de las mismas fue tal que prácticamente todos quienes las han escuchado o leído las han comprendido con bastante unanimidad, desde los partidos más extremistas de Israel, que al escuchar cuáles son las intenciones de Trump, anexarse en efecto la Franja de Gaza, a la que se vaciará de su población palestina, que deberá irse de su tierra a Egipto o a Jordania, un destino y un destierro similar al que sus padres y antes de ellos sus abuelos han vivido desde 1948. En efecto, a cuenta de una transformación de la Franja de Gaza en la Riviera de Oriente Medio, de acuerdo a expresas declaraciones de Trump, se propone, en primer lugar, proceder a una limpieza étnica, eliminando a la población palestina, para a continuación apropiarse del territorio, seguramente para los casinos y los resorts y hoteles que la visión inmobiliaria de Trump pretendería desarrollar, mutilando aún más a Palestina de las escasas tierras que muy precariamente conserva. Sin equívoco, desde Europa hasta China, desde el mundo islámico, la propuesta de Trump ha causado una rara unanimidad en la comprensión y los alcances de la misma. Los únicos, y esto es decidor, que la han apoyado entusiastamente son los fundamentalistas judíos que instaron a Netanyahu a aceptarla de inmediato. En el resto del mundo, la respuesta ha sido clara. La única posibilidad para alcanzar una paz real en la región es crear un verdadero Estado palestino en la Cisjordania y en Gaza. Rusia, China, la Unión Europea así se expresaron enfáticamente. Arabia Saudita, otro agente geopolítico fundamental en Oriente Medio, inequívocamente declaró que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel mientras no se concrete un Estado palestino en sus territorios ancestrales, con lo que la iniciativa diplomática que el mismo presidente Trump impulsara en su anterior mandato, la de los acuerdos de Abraham, se quedaría sin piso, regalándole a Irán una muy inesperada victoria estratégica, premiando la acción de Hamas que descarriló el proyecto ya muy avanzado del reconocimiento árabe a Israel y el establecimiento de relaciones para afianzar una tácita o expresa alianza que mira a Irán como el riesgo regional principal. También resultaron importantes las palabras de Trump en referencia a Irán, iniciando con las amenazas de que sería arrasado si Trump es asesinado por Irán, pasando a establecer unas líneas rojas absolutas, excluyendo toda posibilidad de que Irán obtenga armamento nuclear, ofreciendo a cambio de controles de verificación confiables sobre el programa nuclear iraní, que tendría ya material cercano en concentración al necesario para fabricar una bomba atómica, acuerdos para eliminar las sanciones económicas que han llevado a Irán a una grave crisis y al empobrecimiento del país. La teocracia es muy consciente del riesgo que enfrenta ante el descontento de la población por sus penurias y quién sabe si decidan dar pasos para aliviar la presión. También entrarán dentro de los cálculos iraníes, por un lado, lo ocurrido en Siria y Líbano, lejanos ya de su influencia, y de su vulnerabilidad a los ataques israelíes para los que están muy impreparados. Por decir lo menos, las intenciones de Trump de construir casinos, resorts y hoteles sobre un cementerio es grotesca y así ha sido vista de manera general. Muchas gracias. Editorial. Elecciones, última línea entre el narcoestado y el estado formal. Artículo de Simón Espinosa Cordero.
Lo que sucede en Ecuador tiene una magnitud sin precedentes en la historia moderna. Unas elecciones en las que no solo compiten partidos políticos, sino realidades morales irreconciliables. Por una parte, el Estado formal, corroído por dentro, debilitado y muy frágil por fuera, y por otra, un sistema paralelo de fuerzas abyectas constituido por el narcoestado que de manera profunda está infiltrando las estructuras institucionales y sociales. Las elecciones del próximo domingo serán pues un enfrentamiento entre la ley y el crimen, entre la supervivencia del país o su disolución definitiva. ¿Podrá esta democracia representativa, decadente e infiltrada por mafias y estructuras criminales vencer a semejante enemigo? ¿Se puede derrotar a las mafias con las reglas que ellas mismas han diseñado, como son la Constitución y el Código de la Democracia? ¿Y qué calidad muestran muchos candidatos? De 2.089 aspirantes a la Asamblea, 236 tienen procesos penales en su contra, 733 tienen declaraciones tributarias pendientes y 153 tienen deudas con el fisco. El mundo no tiene un manual sobre cómo desmantelar un narcoestado, porque este fenómeno es nuevo, mutante y letal. Los intentos de enfrentarlo en países como México, Colombia o Afganistán han sido parciales y en muchos casos derrotas estrepitosas. Pero hay una certeza innegable: ningún país ha vencido el crimen organizado con gobiernos débiles, discursos vacíos, disparando decretos o con reformas cosméticas. La historia ha demostrado que solo liderazgo firme, estratégico y con visión puede revertir el colapso y transformar una nación hundida en el desgobierno y la corrupción en un modelo de desarrollo, orden y seguridad. Singapur lo hizo hace 60 años. Era un país miserable, sin futuro. Hoy es una potencia global gracias a un liderazgo que no tembló ante la crisis, que no cedió a la podredumbre de la política tradicional y que actuó con determinación implacable. Esa es la solución para Ecuador. Liderazgo, pero no cualquier liderazgo, sino uno que rompa las estructuras habituales del poder, que enfrente a sus propios miedos, que desafíe las inercias tradicionales y que sacuda la indiferencia de la sociedad, convirtiéndolo en un actor activo en esta batalla por la supervivencia. Un liderazgo dispuesto a enfrentar a un enemigo que solo entiende el lenguaje del poder, no de la conciliación, y consciente de que la corrupción es un cáncer que no se cura parcialmente y que cada acción tibia no es neutral, sino una victoria para el sistema envilecido. Necesitamos un liderazgo revolucionario, urgente e impostergable, que tome medidas decisivas para la reestructuración del poder político e institucional, para evitar el inminente colapso del Estado democrático. Entre estas medidas destaca el cambio inmediato de la nefasta Constitución de Montecristi, que nos rige, ya sea a través de una asamblea constituyente, siempre que se garantice con una eficaz estrategia que el poder constituyente no sea secuestrado por las mafias, como ocurrió en 2007 y 2008. De esta suerte se evitará un efecto nefasto y contradictorio. La lucha contra un narcoestado no es solo una batalla contra el crimen, sino un proceso de un nuevo pacto social, una refundación política y económica del país. Para lograrlo, se necesita audacia, inteligencia y, sobre todo, un compromiso ético inquebrantable. La del próximo domingo no será una elección más, será un parteaguas en la historia. ¿Estamos listos para reinventar el Estado formal? Porque si no lo hacemos, el narcoestado seguirá reinventándose hasta decretar nuestra humillante derrota ante nuestros hijos y ante la historia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Inutilidad del voto útil. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Cuál es la utilidad del voto útil? Bueno, eso siempre ha estado claro. Depende de la elección y de la persona, naturalmente. Todos los ciudadanos quisiéramos que nuestro voto fuera la representación ideal de nuestros principios y valores. Quisiéramos tener la oportunidad de votar con convicción por alguien a quien creemos y que nos representa.
Pero en democracia, que no deja de ser un sistema imperfecto por el hecho de ser el menos imperfecto de los sistemas, no suelen ocurrir así las cosas. En la gran mayoría de los casos tenemos que votar a regañadientes por un candidato que no termina de convencernos, pero que resulta ser la mejor de las alternativas disponibles para evitar que gane otro que directamente rechazamos. Es lo que se llama votar por el mal menor y ocurre en todo el mundo, no solo en el Ecuador. Eso es el voto útil y nos lo sabemos de memoria. Solemos ejercerlo sobre todo en las segundas vueltas. Consiste en darse cuenta de que el voto no es una declaración de principios, sino una herramienta. Para hacer declaraciones de principios, mejor escribimos un manifiesto que tiene la ventaja de no ser secreto. Sin embargo, en esta elección asistimos a un fenómeno muy particular con respecto al voto útil. Ya desde antes de que empiece la campaña vivimos bajo el intenso bombardeo mediático al que nos tiene sometidos el gobierno a través de sus medios, reales e imaginarios. Muchos de ellos no son más que un tipo en un computador, sus periodistas afines, voluntarios o alquilados, y su inmensa maquinaria de trolls y agentes digitales difusores de informaciones falsas, que si a algo recuerda es al aparato similar montado por el correísmo para comernos el coco. Entre todos ellos se han inventado, o algún consultor político de Carondelet lo hizo, y estos nomás repiten la consigna, un novedoso concepto de voto útil. Ciudadanos, nos dicen, ahorrémosle al país los 40 millones de dólares que cuesta la segunda vuelta y resolvamos esta elección en la primera. ¿Quiere usted parar al correísmo? Vote por la única candidatura capaz de hacerlo. Vote útil, vote Noboa. Artera manipulación que termina convirtiendo nuestro voto útil en útil para un señor cuando lo que suponíamos útil para el país, para la democracia, según nuestra propia visión de país y nuestras propias convicciones democráticas. Por supuesto que detener al correísmo es una prioridad para cualquier demócrata, pero algo que no marcha bien cuando el candidato que se atribuye la representación del anticorreísmo es uno que nunca lo encarnó, que pactó con los correístas cuantas veces le hizo falta y que está dispuesto a repetir hasta el último de sus caprichos autoritarios, como por ejemplo tener un ejército de trolls y violar todas las leyes electorales durante todos los días, sin excepción, desde que arrancó la campaña. En esas circunstancias, la única posibilidad de ejercer un voto útil para la democracia, no para el sabido de turno, es votar por otro diferente a las propuestas autoritarias. Cualquiera de los dos candidatos que encabezan las intenciones de voto sería, si llega a ganar en primera vuelta, indetenible. Recibiría esa victoria como un cheque en blanco que nos va a pasar factura y va a pesar sobre la democracia. Así que eso, gastemos nomás los 40 millones que cuesta la segunda vuelta y votemos por las opciones democráticas, que un par por lo menos sí hay. Esa es la mejor versión del voto útil. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. ¿Quién financiará ahora la Organización Mundial de la Salud tras la salida de Estados Unidos? ¿Quién financia la Organización Mundial de la Salud? Después de que Trump ordenara la retirada de Estados Unidos de la OMS, han surgido preocupaciones sobre la futura financiación de la organización. En 2024, Estados Unidos era la mayor fuente mundial de financiación de la OMS, con una aportación de 920,9 millones de euros. La Fundación Bill y Melinda Gates le sigue en segundo lugar con unos 662,5 millones de euros, mientras que la Comisión Europea ocupa el cuarto puesto con una aportación de unos 396,4 millones de euros. Alemania es el país de la UE que más ayuda financiera presta a la OMS, con una aportación de unos 312 millones de euros. El 24% de la financiación total se destina a mejorar el acceso a servicios sanitarios esenciales de calidad. La erradicación de la poliomielitis también recibe un 24% de la financiación y se destina un 20% a las emergencias sanitarias agudas. Dado que la mayoría de las contribuciones están vinculadas a iniciativas concretas, la retirada de Estados Unidos supone un duro golpe para el futuro proyecto de la organización. Sin embargo, el director general de la OMS ha declarado que se puede adaptar a la pérdida de apoyo del gobierno estadounidense.
Trabajadores de USAID protestan contra la decisión de suspenderlos. Desconcertados, trabajadores, contratistas y colaboradores externos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, protestaron en Washington por lo que consideran el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda humanitaria. Cientos de miles de personas no recibirán medicamentos que salvan vidas. Morirán personas y eso será sangre en las manos de los estadounidenses. USAID financia programas de salud, alimentos y asistencia de emergencia en más de 100 países. Sin embargo, Elon Musk y el presidente Trump, en su apuesta por reducir el tamaño de las agencias del gobierno, han lanzado duras críticas contra USAID por patrocinar actividades que promueven la diversidad y la inclusión. USAID es un desastre. Lunáticos izquierdistas radicales. Tienen cosas que nadie creería. Todo con $100 millones gastados en quién sabe qué. Los manifestantes cuestionaron la manera en que ha procedido la administración Trump sobre USAID, cuya sede principal en Washington fue cerrada el fin de semana y tomó por sorpresa a los empleados. El proceso se ha hecho añicos. El conocimiento institucional se está retirando por todo el mundo y apenas vamos a empezar a ver las consecuencias. Esto es solo el comienzo, solo va a empeorar. En su página web, la agencia informó que a partir de este viernes todos los trabajadores que no sean considerados esenciales quedarán en licencia administrativa y los que están fuera de Estados Unidos serán traídos de vuelta antes de 30 días. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien quedó a cargo de USAID de manera interina, aseguró esta semana en una entrevista con Fox News que su intención no es desaparecer la agencia, sino reformarla para que esté alineada con los intereses de Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. El gobierno polaco anuncia un programa para proteger las elecciones presidenciales de la influencia rusa. El gobierno polaco anuncia el programa Election Umbrella, Paraguas Electoral, una iniciativa con la que las autoridades del país del este tratarán de garantizar la ciberseguridad durante la campaña electoral previa a los comicios presidenciales que tendrán lugar en Polonia el próximo mes de mayo. El proyecto incluye la lucha contra la desinformación, la modelización de los procesos de financiación de la campaña electoral y la formación de los comités electorales. Según informaciones del gobierno, hay casos de ciudadanos polacos reclutados en la llamada Internet profunda, que se supone especialmente peligrosa durante la campaña electoral. Al parecer, los servicios rusos ofrecen entre 3.000 y 4.000 euros por cooperar. Polonia castigará cualquier interacción de este tipo con Rusia. To są lata więzienia, więc przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z łatwych, szybkich pieniędzy po to, żeby połączyć się przy współpracy z rosyjskimi służbami, żeby wpływać na polskie wybory, bo to się skończy więzieniem. El partido opositor Ley y Justicia considera que esta es una medida para establecer la censura en Internet. Coś takiego nie nazywa się parasolem wyborczym, tylko po prostu zamachem na demokrację w Polsce. Hasło znakomite, kierunek znakomity. Wszyscy troszczmy się o to, żeby wybory były wolne, uczciwe i niezakłócone przez nikogo, natomiast zróbmy to środkami, które są do tego adekwatne. Un ministro del anterior gobierno ha anunciado la creación de su propia plataforma digital que servirá para inscribir a los candidatos de la oposición. Ley y Justicia presentará oficialmente su propuesta en breve. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia tendrá lugar el 18 de mayo. Se intensifican los combates en la región ucraniana de Donetsk mientras Rusia avanza. Rusia avanza en la región ucraniana de Donetsk, donde al menos una persona ha muerto en los últimos bombardeos que golpearon la ciudad de Ruzkivka. El ataque es uno de los muchos que han golpeado la región de Donetsk últimamente a medida que avanzan las fuerzas rusas en el este del país. Удар страшный, ничего не поймешь. В доме полно дыма, песка, потолок по периметру весь рухнул, ванна вся рухнула. Нічого нету, двері повиносила, стекла повиносила, кришу розбила, все. Після вчорашнього обстрілу привезли матеріали екстреного реагування. До них входить USB, дошка, плівка, скотч, саморізи, брезент і гвозді, і пена. Привезли для людей, які пострадали від обстрілу.
Un equipo de rescate retiró un total de 3 toneladas de escombros durante las tareas de limpieza. El ataque destruyó un edificio residencial, dañó otros 7, así como una instalación industrial y una tienda. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.